Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este evento. Agradecemos a todos su participación y bueno, esperamos que en el transcurso de los minutos, pues más personas nos puedan acompañar en este evento. Voy a compartir mi pantalla para que veamos la agenda en un momento y mientras tanto, pues les damos la bienvenida a este evento que se ha desarrollado en el marco del proyecto regional Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular en América Latina y el Caribe, el cual es implementado por el Instituto Nacional de Meteorología de Alemania, el PTB, y financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la agenda del día. Entonces, en esta sesión, pues hablaremos sobre los documentos normativos sobre acolchado plástico y la agenda del día que tendremos para hoy será pues la bienvenida y el objetivo del evento. Tendremos también una participación, una intervención por parte del PTB. Tendremos también una intervención por parte de NICE, una intervención por parte de ICONTEC y recordarles que este evento pues está organizado por NICE e ICONTEC, que somos los organismos de normalización de México por parte de NICE y pues ICONTEC por parte de Colombia. Entonces vamos a presentar unos documentos normativos que elaboramos, unos documentos normativos que elaboramos para acolchados de plásticos. Tendremos una sesión de preguntas y tendremos pues los agradecimientos, la despedida y conclusiones donde daremos pues algunas indicaciones sobre dónde pueden consultar las normas, la infografía y pues donde podemos consultar toda esta información. Entonces, vamos a hacer entonces una breve introducción al objeto del evento, recordando que es importante recordar que la creciente utilización de los materiales plásticos en la agricultura ha permitido un uso cada vez más eficiente de recursos tales como el agua y la energía en la producción de alimentos. Sin embargo, esto también ha promovido la generación de residuos plásticos no valorizados en el sector, que impactan de forma negativa al medio ambiente. Con el propósito de identificar iniciativas regionales que contribuyan a la economía circular en América Latina y el Caribe y que éstas promuevan la colaboración entre diferentes instituciones de la infraestructura de la calidad, se participó en la convocatoria del Fondo de Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular en América Latina y el Caribe, y se obtuvo el apoyo para desarrollar 2 documentos normativos junto con su correspondiente esquema de evaluación de la conformidad en México y Colombia a través del trabajo coordinado entre NICE e ICONTEC, organismos de normalización nacional de cada país, con los cuales se pretende contribuir a minimizar los impactos negativos de la película de acolchado, más conocida como mulch, tras su utilización en la agricultura protegida de cada país. Esta iniciativa de cooperación regional es impulsada por el PTB de Alemania en el marco del Proyecto Regional de Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular en América Latina y el Caribe.
Le doy paso a la intervención por parte del PTB a cargo de Evelyn Canelas, consultora experta en economía circular del PTB. Evelyn, adelante. Muchas gracias, Sonia, y muy buenos días a todos. Buenas tardes también para quienes nos escuchan y nos ven desde diferentes latitudes. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar los resultados del trabajo binacional impulsado por los institutos NICE de México e ICONTEC de Colombia, como bien hacía referencia Sonia, en el que a partir de un esfuerzo colaborativo en materia de normalización, vamos a presentar hoy dos documentos normativos relacionados a la agricultura protegida, específicamente sobre plástico de tipo acolchado, en el marco del Fondo QICE, que es una iniciativa del Proyecto Regional de Infraestructura de la Calidad y Economía Circular en América Latina y el Caribe, impulsado por el PTB de Alemania, y en el que tanto NICE como ICONTEC resultaron ganadores de este fondo. Entonces, vale la pena destacar que esta iniciativa ha surgido a través de un concurso y una convocatoria abierta en el que ambos institutos postularon, resultaron ganadores y hoy nos presentan los resultados obtenidos. Felices también de estar acá y les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Evelyn. Le damos paso a la intervención por parte de NICE a cargo de la maestra Laura Vanessa Campos, directora técnica y de certificación de NICE. Adelante, Laura. Muchas gracias, Sonia. Muy buenos días a todos. Eh, Efectivamente, mi nombre es Laura Campos, yo soy directora técnica de certificación de NICE Quima, y hoy estamos muy orgullosos de poder presentar estos dos documentos que pudimos concluir de acolchado plástico para su uso en agricultura y en horticultura, que trabajamos entre dos países, ICONTEC por parte en Colombia y NICE por parte de México. Y esto fue gracias al Fondo de Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular en América Latina y el Caribe, que impulsa el PTB de Alemania, a quien quiero hacer un gran reconocimiento por esa labor que están llevando a cabo a nivel regional, no solo con esta iniciativa, sino con múltiples iniciativas que están teniendo para impulsar todo el tema de economía circular. Y bueno, hablando de este término de economía circular, sí me gustaría puntualizar que es un término bastante nuevo para como humanidad y básicamente para América Latina. Es un término que lleva en realidad muy poco tiempo, porque nosotros hemos venido trabajando desde la revolución industrial y antes bajo un tema de economía lineal. Y esta economía lineal, como todos conocemos, era la extracción de un producto de la naturaleza, procesarlo, generar un producto, utilizarlo y tirarlo, ¿no? Generando así residuos y desperdicios que han ido increciendo a lo largo de estos dos últimos siglos, en específico, y hablando del plástico. El plástico es un producto maravilloso que ha venido a revolucionar el mundo en diferentes sectores. Se utiliza el plástico en sus diferentes, o sea, todos los productos plásticos. Yo estaba un poquito revisando el tema de cuándo inició, y el primer material plástico, estamos hablando que fue en 1869, cuando se trató de cambiar las bolas de billar, que eran de marfil. Antiguamente las bolas de billar eran del producto marfil y pues era muy caro tener bola de billar, y buscaron llevar a cabo, buscaron quién podría hacer un material similar. Y fue en el año 1869 cuando John Wesley creó el celuloide, y de ahí se vino en desbandada toda la producción de generación de diferentes eh, productos plásticos. Se viene muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el nylon y se crea el PVC, y se utilizó en la guerra muchísimo todos estos nuevos materiales. Y de ahí han sido 200 años en los que el plástico ha sido utilizado de manera masiva, pero no fue hasta 1960, en los años 60, a mediados de años 60, cuando
nos dimos cuenta que empezaba a generar un impacto medioambiental muy fuerte el tema del plástico. Es decir, hace 60 años. Y fue en 1980, en los 80s, cuando ya se empezó a hablar de reciclaje. Estamos hablando que eso fue hace 40 años. Entonces, hemos sido muy lentos al reaccionar frente a estas vicisitudes, a los microplásticos que hoy inundan los océanos, inundan los océanos, a los peces que se comen el plancton y a nuestro cuerpo, ya lo tenemos en nuestra sangre. Entonces, es por eso que existe esta Agenda 2030 que impulsaron las Naciones Unidas, que elaboraron apenas hace unos años. Este periodo de 10 años de esta Agenda para el Desarrollo Sustentable son 17 objetivos que está estableciendo las Naciones Unidas y que tenemos nosotros que impulsar desde todas las aristas, porque ya no tenemos 40 años y ya no tenemos 60 años para reaccionar y decir, tenemos que hacer algo por este planeta y por las generaciones futuras. Tenemos 10 años para trabajar en estos objetivos y la economía circular, efectivamente, está completamente alineada con estos objetivos y es una palanca clave para 3 de estos objetivos, que son el 7, el 9 y el 12. El objetivo 7 nos habla de energías no contaminantes, estamos hablando de energías renovables, eficiencia energética. Está el 9 que nos habla de la industria, en donde la industria tiene que modernizarse a nivel mundial, tiene que crear bastante innovación para hacerla más limpia y mucho más responsable. Y el objetivo 12, que es el que se alinea totalmente con la economía circular, es la producción y consumo responsables. ¿Qué buscamos con este objetivo? Que eliminemos totalmente de nuestra mente el vocabulario de residuo, de desecho, de desperdicio y que nos enfoquemos en la palabra recursos. Para lograr esto es indispensable el modelo circular. Este modelo circular viene desde lo que es el diseño hasta el diseño del producto, cómo voy a lograr para que este producto que voy a diseñar sea totalmente reciclado o reutilizado. Hoy 7%, solo 7% de los productos en el mundo se reciclan, 7%. Entonces el reto es muy, muy grande y solo va a ser posible si nos involucramos todos los sectores, el sector público, el sector privado, los consumidores, los fabricantes, y aparte a nivel mundial. O sea, es un reto muy grande, es un reto que es a nivel mundial y que nosotros como NICE, desde nuestra trinchera, desde la normalización y desde la evaluación de la conformidad, estamos haciendo todo lo que podamos para colaborar. Y qué mejor que colaborar a nivel regional con otros países de América Latina para impulsar estos documentos técnicos, estas pruebas de laboratorio, todo lo que tenga que ver para mejorar e impulsar la economía circular. Nosotros nos consideramos agentes de cambio. Creo que todos aquí tenemos esta gran responsabilidad, ser agentes de cambio. Este pequeño esfuerzo que estamos haciendo y que queremos que se multiplique porque es el inicio de mucho más que viene adelante respecto al trabajo que podemos hacer con el reciclaje, con trabajar con plástico y con otros sectores que tienen que ver con la economía circular. Es un pequeño cambio, pero vamos adelante, todos somos agentes de cambio, todos tenemos que fomentar, difundamos este trabajo y pues los invito a eso. Muchas gracias. Laura, muchas gracias por tu intervención y pues por recordarnos la importancia del trabajo que hacemos como organismos de normalización también, brindando herramientas que sirvan como soporte para todo el tema de economía circular. Muchas gracias. Bueno, por parte de Icontec, pues la bienvenida de
la daré yo. Mi nombre es Sonia Sarmiento, yo soy líder de normalización en Icontec. Y pues primero quiero agradecerle al Fondo de Infraestructura de la Calidad para la Economía Circular en América Latina y el Caribe por la oportunidad que nos dio de haber desarrollado este proyecto conjunto con NICE, con México. Es la primera vez realmente, pues por lo menos desde Icontec, que participamos en un proyecto binacional, tratando de elaborar unas normas binacionales. Las experiencias que tuvimos a partir de este proyecto pues son muy valiosas. Nos enseñó muchas cosas que espero que tengamos en cuenta para futuros proyectos, y nos dio también la posibilidad de conocer a nuestros colegas de México, que nuestros colegas de México nos conocieran también en Colombia, ver cómo son los diferentes procesos de normalización en cada país, los retos que eso implica y la posibilidad de desarrollar normas conjuntas. Nos abre como otro panorama en cuanto a organismos de normalización para desarrollar otros proyectos a futuro. Entonces, muchísimas gracias por esta oportunidad. También, pues, por la posibilidad también de elaborar estos documentos que son necesarios para ambos países y que con seguridad pues darán grandes beneficios a la industria. Entonces, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su participación, y a continuación pues le vamos a dar la bienvenida a nuestras consultoras. Vamos a proceder a la presentación de los documentos normativos desarrollados. Esta presentación va a estar a cargo de Gloria Marván, quien es egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional como ingeniero químico industrial. Tiene más de 25 años de experiencia en actividades de normalización y evaluación de la conformidad en diferentes sectores, y actualmente es consultor independiente en temas sobre certificación de productos, inspección, acreditación, sistemas de calidad y normalización, así como gerente de operaciones en industrias de tuberías de ingeniería AC, asociación que agremia a los principales fabricantes de tubos, conexiones, accesorios y resina de polietileno en México. También en esta presentación nos va a estar acompañando Diana Asprilla, también consultora del PTB. Diana es ingeniera industrial, consultora en normalización e innovación, y cuenta con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de normalización que contribuyen a la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones en Latinoamérica. Muchas gracias, Gloria y Diana, por su participación, y les doy la palabra. Antes de continuar, les recuerdo a los participantes que tenemos habilitada el chat y la sección de preguntas y respuestas. En caso que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla a través de estos medios, y tendremos posteriormente el espacio para responder a sus preguntas. Ahora sí, por favor, Diana y Gloria, adelante. No sé si están hablando, pero no las escuchamos. Sí, Gloria creo que está en silencio, pero mientras vuelve Gloria, entonces muchas gracias a todos por esta participación, por esta introducción, como lo mencionó Sonia y nuestras antecesoras. Vamos a presentar los documentos normativos sobre acolchado plástico que se hicieron en un proyecto binacional, el cual fue muy interesante para nosotros. Esta parte del webinar pretende presentarles a ustedes los resultados de este proyecto y cómo este proyecto y estas normas pueden aportar a cada uno de ustedes en sus sectores y en su trabajo día a día. Entonces, Gloria, te doy la palabra para que nos hagas una breve introducción de lo que ha sido este proyecto
y ya después poder presentarles la norma. Claro que sí, espero que ya me puedan escuchar. ¿Me pueden confirmar, por favor? Perfectamente. Gracias. Bueno, como bien lo dijeron, buenos días a todos. Les agradezco el que nos puedan acompañar en este evento. Como bien lo dijeron, vamos a presentar los documentos normativos sobre acolchado plástico que desarrollamos bajo el proyecto de infraestructura de la calidad para la economía circular. Sí, le podemos dar siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar unos breves antecedentes de cómo surgió este proyecto. Ya nos mencionó Evelyn y Sonia algo relacionado, pero quiero comentarles cómo sucedió. En abril del año pasado, por parte de la Dirección General de Normas, la entidad regulatoria en México, recibimos una invitación como NICE, como Organismo Nacional de Normalización, en la cual se estaba invitando a los organismos a participar en un proyecto regional para impulsar iniciativas que apoyaran a la economía circular. En este sentido, pues, como era un proyecto regional donde se busca promover la colaboración entre diferentes países de América Latina y el Caribe, se definió que tenían que participar 2 o más países. En este contexto, nos acercamos como NICE a ICOTENC, presentando esta iniciativa para desarrollar 2 documentos normativos o buscar aquellas iniciativas que pudiesen estar dentro del contexto del proyecto. En este sentido, en mayo de 2022, tras un análisis y una lluvia de ideas, se definió que uno de los sectores en los cuales no había normativa suficiente era el sector de la agricultura protegida. Se estuvieron analizando algunas normas internacionales y normas de otros países y por lo tanto se definió adaptar 2 normas de carácter europeo, en específico 2 normas españolas relacionadas con el acolchado plástico. Es así que esta iniciativa en julio de 2022 se presenta al PTB como una colaboración entre el Organismo de Normalización de México y el Organismo Nacional de Normalización de Colombia, NICE y ICOTENC. Y bueno, la presentamos y en julio nos notifican que fue seleccionada. A partir de ese momento, pues tuvimos que empezar a trabajar, definir cuáles eran los documentos más adecuados y nos enfocamos específicamente al acolchado plástico, que sería uno de los materiales que vamos a utilizar en la agricultura protegida. La siguiente, por favor. Obviamente, cuando hablamos de agricultura protegida, tenemos en consideración que es un sistema de producción en el cual se utilizan estructuras cerradas o semicerradas, materiales transparentes, semitransparentes, subopacos, dependiendo del tipo de cultivo, y que propician las condiciones favorables de microclima para el buen desarrollo de las plantas. Y obviamente promueven la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque son una protección para la maleza, que no haya un crecimiento de esta o que pueda afectar los insectos o las plagas a los mismos cultivos. La siguiente, por favor. En la agricultura protegida, es importante mencionar que las estructuras principales que podemos encontrar son los invernaderos, casa sombra o malla sombra, microtúnel o macrotúneles, los pabellones y el acolchado. Obviamente también si hablamos que los plásticos están presentes en la agricultura, podemos encontrar sistemas de tuberías, sistemas de conducción de calefacción y otros materiales. Aquí la importancia de que el plástico está presente en esta actividad. Obviamente los materiales que más se están utilizando es el polietileno, el polipropileno, el copolímero de etileno acetato de vinilo, comúnmente llamado EVA, el policloruro de vinilo, el PVC, el policarbonato y el polimetilmetacrilato. Estos materiales están muy utilizados en sustitución del vidrio.
Un dato interesante que encontramos en esta búsqueda de información, nos dimos cuenta que hay un documento que fue publicado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, en el que se publicó que el uso de los plásticos en la agricultura a finales de 2021, hay un informe que se llama Evaluación de los plásticos agrícolas y su sostenibilidad, un llamado a la acción, donde se estimó que en 2019 se utilizaron en las cadenas de valor de los productos agrícolas 12.5 millones de toneladas de productos plásticos. Esto fue para la producción, obviamente, de vegetal y animal, ¿no? Pero también hay un dato importante donde nos dice que 37.3 millones de toneladas fueron para envases para alimentos. Entonces, veamos la cantidad de plástico que podemos encontrar en este sector de la agricultura. Obviamente, si consideramos, hay un estudio de la Plastic Europe donde nos dice que la producción mundial de plásticos utilizadas fue de 359 millones de toneladas. O sea, es una cantidad totalmente enorme. Y si lo consideramos, pues es una parte importante lo que representa el sector agrícola. Hablando de México y de Colombia, un dato interesante es que la superficie sembrada bajo cubierta para la producción de hortalizas, frutales y ornamentales, y una disculpa, creo que me faltó, hay una H, fueron 13,000 hectáreas en 2019, un dato que mencionaron en Colombia, y 47,795 hectáreas en 2021 para México. Obviamente, hay datos en México donde dicen que en 2022 la producción agrícola bajo este sistema, o la cantidad más bien de hectáreas, puede llegar hasta 59,000. Entonces, esta es una industria que está en aumento, ¿no? Obviamente, esto nos conlleva a repensar y a replantear que debemos dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, cuando hablamos de agricultura protegida, nos enfocamos al objetivo 12, donde es una producción y un consumo responsable. De ahí, obviamente, la importancia de generar estos documentos normativos. La siguiente, por favor. En este caso, le voy a dar la palabra a mi compañera Diana para que nos pueda explicar el proceso que llevamos. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Con esta introducción, pues es para que todos conozcamos de dónde surge este proyecto, por qué la necesidad de hacerlo, pero cómo se llevan a cabo estos proyectos. Entonces, cada organismo de normalización tiene su proceso para adoptar normas nacionales en cada uno de sus países y, en resumen, vamos a presentar como el proceso que se hizo. Entonces, lo primero que se hace es como una evaluación, un relacionamiento con la sociedad para poder ver cómo está, digamos, ese sector, qué necesidades existen en ese sector y así poder hacer una evaluación de la factibilidad para ver si las normas son pertinentes de llevarse al país. Esto se hizo, digamos, con PTB, con el proyecto, el que detectó esa necesidad y abre la convocatoria. Posteriormente, al presentarse los dos organismos de normalización, México y Colombia, se procedió a hacer la elaboración del anteproyecto, donde tuvimos la participación de diferentes consultores, entre esos estábamos Gloria, los organismos de normalización, y detectamos las normas base para estos documentos, las estudiamos y decidimos llevarlas después a un comité técnico, que es la etapa donde dice estudio el documento por las partes interesadas. Esta es una etapa bien importante porque retroalimenta cada uno de los documentos y ayuda a que estos documentos sean mejores día a día, que sean mejores, que se adapten al contexto de cada país. Y es allí donde entramos nosotros a conocer las buenas prácticas de México, porque como ustedes vieron los datos, México nos lleva mucha ventaja a Colombia en la aplicación y el uso del plástico para la agricultura, la horticultura.
Entonces, ellos tienen más experiencia y conocimos un poco de sus buenas prácticas, intercambiamos esas buenas prácticas y pudimos nutrir estos documentos en el estudio por partes interesadas. Luego se abre un espacio de consulta pública que es bastante interesante también, donde se da la oportunidad a organizaciones que no pudieron estar en estos comités, en estas conversaciones, de poder enviar sus comentarios, o los que pudimos estar en los comités, ampliar como ya mirar más detenidamente otra vez los documentos y poder enviar los comentarios. Esta consulta pública, dependiendo del proceso, puede omitirse, pero en este caso nosotros elaboramos una consulta pública en Colombia durante 2 meses. En México va a lanzarse próximamente, donde esperamos que todos los invitados a este webinar puedan participar de ese proceso. Posteriormente se da la aprobación y la ratificación de los documentos y después se hace la divulgación, que es lo que estamos haciendo ahora, adelantándonos un poquito al proceso de México que va ya a entrar a su proceso de consulta pública próximamente, y luego la aplicación de los documentos. Allí es donde invitamos a todos los asistentes a este webinar que usen las normas para que podamos seguir adoptando buenas prácticas en pro del ambiente y de la economía circular. Continúa, Gloria. Gracias. Bueno, entonces el primer documento del que les hablaré es la Especificación Técnica Mexicana 001 NICE y la Norma Técnica Colombiana 6679, que es para Colombia y está relacionada a películas de acolchado termoplásticas recuperables después de su uso para agricultura y horticultura. Requisitos. La siguiente, por favor. Estas normas se están enfocando a acolchado y por acolchado podemos entender que es una técnica agrícola que consiste en cubrir el suelo con una película plástica para proteger los cultivos de elementos naturales y controlar la humedad y temperatura, así como evitar el crecimiento de maleza. Como lo mencioné, como parte de la agricultura protegida, esta es una técnica en la cual con el acolchado se pretende crear un microclima que aporte beneficios para el crecimiento de las plantas. La siguiente, por favor. El objetivo y campo de aplicación de esta norma nos dice que este documento, en primera, nos especifica los requisitos dimensionales, mecánicos, ópticos y térmicos de la película de acolchado. Estamos hablando de un producto que va a ser para un uso en específico y por lo tanto, bajo estos requisitos, lo que se pretende es que se ofrezca un producto de calidad. También está enfocada a películas destinadas a retirarse tras su utilización y no reincorporarse al suelo. Esto es, que a diferencia del documento del cual nos va a hablar mi compañera Diana, se tiene que recuperar para revalorizarlo tras un proceso de reciclado. También nos está indicando que esta norma está destinada a aplicarse en películas transparentes, negras, reflectantes y de otros colores. Y también nos menciona que no esta norma no está destinada para utilizarse, estas películas de acolchado no están destinadas para utilizarse en la desinfección de suelos por fumigación. Hay que comentar que hay normas y productos muy específicos para cuando se habla de fumigación. Y obviamente también nos define las condiciones de instalación, uso o eliminación de las películas de acolchado. Nos da ciertas guías y recomendaciones para tratar estos puntos. La siguiente, por favor. En términos generales, este es el contenido de la norma. A partir del objetivo, pues tenemos el punto 2, que es el apartado de referencia, donde se indican los documentos que son necesarios para el buen o la buena aplicación de la norma. Tenemos, por ejemplo, referencias a normas mexicanas, en el caso de las normas de México,
Normas internacionales se dejaron para cuando no hay una norma mexicana equivalente, y en el caso de Colombia, pues obviamente sus normas técnicas colombianas aplicables. Estos documentos, recordemos, son distintos a la bibliografía. Estos son necesarios para la buena aplicación de toda la norma. El capítulo 3 obviamente nos habla de términos y definiciones que son necesarios para entender el documento. Cabe mencionar que en este punto en particular se tuvo que hacer una homologación entre las normas, ya que había diferencias en la aplicación de algunos términos. Y también se modificaron aquellos para adaptarlos a las condiciones o a los términos que ya están establecidos en documentos nacionales. Esto fue tanto en México como en Colombia. En el punto 4, pues obviamente nos habla de los principales cambios que el grupo de trabajo acordó modificar, donde nos está estableciendo las características de cada una de las películas que tenemos en este alcance, que como bien lo dije, son películas transparentes, negras, reflectantes y de otros colores. Un cambio muy importante que se dio aquí en los grupos de trabajo fue modificar el espesor. La norma original establecía un espesor de 20 o 25 micras, y el grupo de trabajo, considerando que tener un espesor mayor facilita la recolección de la película después de su uso, acordó incrementarlo a 30 micras. Esto, como bien lo dije, es para facilitar la recolección y el reuso de la película. En el punto 5, donde nos habla de materiales, nos indica la misma norma que se utiliza en poliolefinas, principalmente lo que es el polietileno y el polipropileno. En el capítulo 6 de durabilidad, la norma establece una clasificación de acuerdo a la exposición de las películas al envejecimiento artificial. Y esto es mediante una lámpara de arco de xenón. Esto nos da una visión de a qué tiempo se puede degradar la película, y esto nos da un indicativo para el tipo de ciclo de cultivo que se tiene que utilizar. En el capítulo 7, que establece los requisitos dimensionales mecánicos ópticos que deben de cumplir las películas transparentes, negras, reflectantes y de otros colores, es las características específicas que se tienen que evaluar para demostrar la calidad del producto. Y obviamente, si la norma establece requisitos, en el capítulo 8 establece los métodos de prueba o los métodos de ensayo correspondientes, en la cual nos indica las normas bajo las cuales se realiza ese método de ensayo, las especificaciones o más bien las condiciones bajo las cuales se tiene que revisar, y cuáles son los criterios de aceptación y rechazo de cada una de esas pruebas. En el capítulo 9 nos habla de recepción, almacenamiento y manipulación del rollo. Nos indica la forma en que se debe de manipular o inspeccionar cada una de estas películas o rollos con objeto de buscar algún daño o anomalía. Si existiese alguna anomalía, la misma norma nos indica qué es lo que se tendría que hacer. Por ejemplo, uno de los puntos que se indican en este punto es que la película se recomienda que se utilice a los 6 meses siguientes de su entrega. La siguiente, por favor. En el punto 10 se establece la información mínima que debe de tener la película de acolchado, donde indica que se debe de mencionar la clase de durabilidad, el espesor nominal, la longitud nominal, el ancho y el uso para el cual va a ser destinado. Mismo que se coloca en una etiqueta. Es importante mencionar que si en la etiqueta se indican instrucciones para instalación y uso, estas instrucciones la norma nos indica que son obligatorias. En el punto 11, donde nos habla de marcado, nos establece la información mínima que debe de tener la película.
un punto importante nos dice que debe hacer referencia al documento normativo que se está utilizando, en este caso la especificación técnica 001 o la norma técnica colombiana 6679. Obviamente también nos indica que se debe de indicar, perdón, el ancho, la clase, el espesor, la durabilidad, el código de fabricación o la fecha de fabricación y la marca comercial del fabricante. Y esto puede estar tanto en el marcado directamente de la película o en el embalaje. En el punto 12, funciones y factores de degradabilidad de la película, se establece uno de los anexos en los cuales nos da cuáles son las funciones precisamente y cuáles son los factores que pueden llegar a afectar esa degradación. En el punto 13, como ven, es una norma un poquito extensa que nos da diferentes requisitos. En el punto 13, las condiciones de instalación de uso de las películas de acolchado se deben de realizar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Es importante considerar todas las recomendaciones que un fabricante puede dar, porque muchas veces, y es muy común que, que nos digan que un producto falla, cuando en ocasiones es la instalación en donde no se están siguiendo esas recomendaciones, ¿no? Pero obviamente alguien tiene, dicen por ahí, alguien tiene que tener la culpa y muchas veces se lo atañen al producto. Y casi para terminar, en el capítulo 14, nos establece que para retirar la película de acolchado se deben de seguir las recomendaciones de autoridades locales responsables de la gestión de los residuos. Recordemos que en diferentes países, o como en México, tenemos una ley general de manejo de residuos y en ocasiones localmente también los gobiernos tienen sus propios requisitos y la disposición de estos. Sin embargo, hay que tener en consideración que los residuos que se generan de la agricultura protegida va en aumento. De ahí la importancia de aplicar esta norma. En el punto 15, como bien lo mencionó Diana, la concordancia con normas internacionales es un requisito que puede estar o no. En el caso de México se incluyó ya que la legislación así lo indica. En este caso, la norma no es concordante con alguna norma internacional, ya que se tomó como base una norma europea. Y finalmente, en el punto de anexos, la norma nos menciona 3 anexos informativos y 3 anexos normativos. Recordemos que el informativo es nada más como una guía y el normativo es obligatorio su cumplimiento cuando se aplica la norma. En este caso, algo que se adicionó o que se agregó a la norma es el anexo F, que nos habla del procedimiento de evaluación de la conformidad, ya que en México la legislación nos pide que las normas mexicanas, aunque en este caso es una especificación por el momento, se pide que integre el procedimiento para que los interesados sepan cómo poder evaluar la conformidad del producto. En Colombia, por lo que platicamos y con nuestras contrapartes, el procedimiento se maneja de manera aislada al documento. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora le paso el micrófono a mi compañera Diana para que nos hable de el segundo documento. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, entonces el segundo documento está en México como la ETM 002 y en Colombia la podemos encontrar como la NTC 6680. Esta norma es sobre plásticos, películas de acolchado biodegradables para su uso en la agricultura y la horticultura y trae requisitos y métodos de ensayo. ¿Cuál es la diferencia con la norma que vimos anteriormente? Pues que esta sí no se espera que se retire el acolchado, sino que se biodegrade en el suelo. Por lo tanto, siguiente por favor. Por lo tanto, este documento pues tiene requisitos, aborda requisitos relativos a las películas biodegradables fabricadas a partir de materiales termoplásticos. Adicionalmente, especifica pues todos los métodos de ensayo que se requieren para evaluar si el acolchado puede ser biodegradable o no,
o también para identificar el impacto de esa biodegradación en el suelo. También nos trae como todos sus requisitos de embalaje, identificación y el marcado de las películas. Otra cosa que trae esta es la clasificación de las películas de acolchado biodegradables en función de su vida útil en el suelo. Esto viene como a título informativo porque pues no es una lista exhaustiva. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar un poquito a abordar el contenido ya del documento, pues lo primero que tenemos son los términos y definiciones. Esta norma trae 12 definiciones relativas a las películas de acolchado. Esta norma trae, digamos, como de los términos y definiciones caracterizados dependiendo como hacia qué va a ser enfoque. Entonces, hacia las películas de acolchado, todo lo relativo a películas de acolchado tiene 12 definiciones, 8 definiciones relativas a la biodegradación y a la desintegración y 2 definiciones relativas a ensayos en el suelo. Entonces, ella tiene esta división para que podamos entender el contexto en que se habla. Siguiente. Ahora pues también vamos a ver vamos a hacer un recorrido por cada uno de los capítulos del documento para que ustedes lo conozcan brevemente. Lo primero que se encuentra son las referencias, pues es el objeto y el campo de aplicación que lo acabamos de ver. Las referencias normativas se hizo una homologación a los documentos normativos tanto de México como de Colombia, que ya se tenían y que sirvieron como referencia para la construcción de este documento. Adicionalmente, también se usaron documentos OCDE para su implementación. Me paso ya de términos y definiciones que lo acabamos de ver, que tiene pues diferentes términos y definiciones, las cuales también fueron homologadas para que quedaran, digamos, acordes con la norma que nos presentó Gloria anteriormente y con los documentos que ya se existían. Posteriormente vienen los requisitos generales. Los requisitos generales hace énfasis en que la película de acolchado en la película de acolchado y su material. Debe ser como la base para el estudio de este documento y se toman los requisitos deben ser aplicables tanto con la película como el material que lo conforma. Entonces, en el capítulo 5 se habla todos los requisitos conforme a la película de acolchado y en el capítulo 6 a los materiales que conforman esta película y sus características. Entonces, en el capítulo 5 vamos a ver todos los requisitos de materiales para estos acolchados que pueden ser biodegradables, todos los ensayos, la evaluación para su biodegradación y la ecotoxicidad. Entonces, en este capítulo es súper importante y bueno, en general la norma solicita los requisitos y los métodos de ensayo para evaluar si la película se puede biodegradar o no. Es muy importante que una organización que quiera aplicar esta norma siga rigurosamente los requisitos y los métodos de ensayo que incluye este documento, porque una vez se decide que el plástico sea biodegradado, pues ya queda en la tierra y ya el impacto se va a generar. Entonces, con todo, esta norma lo que pretende es prevenir que el impacto de la biodegradación sea negativo en el suelo y que pueda, obviamente, como afectar otros tipos de microorganismos que existen en el suelo y que ese suelo pueda, pues, ser fértil y recuperable y usable a largo plazo. En el capítulo 6 podemos ver todo lo que son las propiedades dimensionales, mecánicas y ópticas. Allá podemos encontrar las características de las películas, los aspectos de las películas, el espesor, la anchura, la longitud, la tracción, la resistencia al impacto y la determinación de la luz relativa. Estos ya son métodos de ensayo que se encuentran allí. Esta norma en general trae bastantes métodos de ensayo, son como el corazón de la norma, y cada método de ensayo refiere a otras normas internacionales o nacionales de acuerdo a cómo el país las haya adoptado para que
determinar si son aptas o no para la biodegradación. Algo que mencionó Gloria sobre el documento anterior es que se cambiaron, digamos, los espesores. En el caso de Colombia no se hizo ninguna modificación a lo que son los espesores del acolchado o a su longitud. Nosotros no realizamos ningún cambio y consideramos que íbamos a aplicar la norma hasta ver si podíamos, digamos, hacer alguna cambio en la medición. El capítulo 7 y 8 viene toda la parte del control de envío, de iluminación de la película, que es muy similar a lo que Gloria ya nos había explicado de la anterior norma. Luego viene el capítulo 9 con el marcado de la película. Aquí hay un cambio que se realizó frente como al documento de referencia, porque en el documento de referencia se tiene que el marcado de la película es obligatorio y nuestro comité en la estancia de la consulta pública solicitó que fuera opcional. No es el marcado sobre el embalaje o la etiqueta. Este viene obligatorio, pero la norma original traía una solicitud que fuera el marcado en toda la película acolchada. Entonces, eso se dejó como opcional, si las organizaciones lo quieren hacer, lo pueden hacer o no, y eso fue un cambio que realizamos. Luego viene toda la parte de cómo se debe presentar los informes de los ensayos para pues determinar la aptitud del acolchado. El siguiente. Bueno, el capítulo 5, como es un capítulo bastante extenso, eh, trae toda la parte de el control de constituyentes, la biodegradación y la ecotoxicidad. Ese es como el corazón del capítulo 5, que es un capítulo que es muy importante como los demás, pero este es bien relevante para la aplicación. Entonces, en el control de constituyentes habla todo sobre el tener en cuenta toda la parte de metales regulados y otras sustancias. Allí pueden encontrar una tabla donde van a poder encontrar como la lista o el tipo de metales que deben tener, digamos, como especial atención en cuenta para no ser usados. Y si algún acolchado trae este tipo de metales, pues definitivamente no va a poder cumplir con los requisitos del documento. Em, Posteriormente, pues viene todos los requisitos relativos a los componentes, donde se habla sobre la biodegradación aeróbica em, y los constituyentes pues orgánicos que se deben tener en cuenta para hacer el proceso de biodegradación. También en la parte de ecotoxicidad, entonces nos hablan y la importancia de hacer este análisis para evaluar y estudiar los posibles efectos negativos causados por la película de acolchados y residuos bajo la forma de productos intermedios o productos de degradación. Entonces, habla sobre cómo poder determinar esa ecotoxicidad y trae también pues como una tabla que nos puede ayudar para hacerlo, métodos de ensayo, cómo debemos preparar el suelo para hacer estos ensayos de ecotoxicidad. También habla como un ensayo de toxicidad aguda en el crecimiento a plantas. Estos ensayos vienen apoyados por los anexos que especifican cómo poderse hacer. Algo también interesante de esta norma es que trae ensayos alternativos o ensayos de toxicidad o ecotoxicidad alternativos y también menciona los ensayos con lombrices de tierra. Entonces se pueden hacer de diferentes maneras y habla pues cómo se puede hacer con lombrices de tierra para poder determinar como este impacto en el suelo. Bueno, esto es un capítulo bien extenso que ojalá pues lo puedan revisar más a profundidad cuando conozcan las normas. Siguiente. Y ya acá saltamos como a los capítulos finales
donde en el capítulo 11 están las funciones y vida útil de las películas de acolchado biodegradable. Este capítulo nos hace como una introducción hacia hasta dónde puede llegar la vida útil de estas películas, y todo está relacionado con el anexo G, que es donde se describe este tema. Después viene como las condiciones para la instalación y uso de las películas de acolchado. Esto viene, digamos que el capítulo dirige al anexo H, que es donde vienen las instrucciones, mejor dicho, las condiciones para la instalación deben hacerse de acuerdo como el fabricante o el proveedor de la película le ha indicado a la organización que la va a usar. O puede, en caso de que no existan instrucciones del fabricante, puede hacerlo de acuerdo como se dice en el anexo H del documento. Como el anterior documento, este documento también trae extensos anexos, que algunos son normativos, otros son informativos, donde los normativos, como lo había explicado Gloria, son obligatorios, y los informativos son una guía o una orientación. Entonces, vemos que tenemos 5 anexos normativos donde apoyan pues toda la parte de ensayos, de métodos de ensayos nombrados anteriormente en los documentos, y después trae pues como toda la parte de anexos informativos que viene ya más a la determinación de la transmisión de luz relativa, que fue, digamos, como un ensayo que se mencionó anteriormente, las funciones y vida útil de las películas, que es el anexo, también las guías de buenas prácticas para la utilización de las películas de acolchado biodegradable, que es el anexo H, el que mencionábamos en el capítulo 12. Y bueno, estos anexos son muy importantes para, digamos, como complementar toda la parte de requisitos de este documento. Y este es como rápidamente el recorrido sobre este documento. Siguiente, Lizeth. Bueno, y acá le doy la palabra a Gloria para hablar un poquito sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad, que como ella lo mencionó, complementan, digamos, los documentos de México, vienen dentro de los documentos. En el caso de Colombia, estos son compartidos por los diferentes a los diferentes organismos de evaluación de la conformidad que existen en Colombia para que sean usados. Entonces, digamos que todo lo que nosotros hemos presentado sobre los requisitos, directrices, estos son buenas prácticas que se quieren como que se apliquen, y si nosotros queremos que esa aplicación sea evaluada por un tercer organismo y evaluar como el cumplimiento de estos documentos o estos requisitos, pues para eso elaboramos estos procedimientos de evaluación de la conformidad. Gloria, te doy la palabra. Gracias, Diana. Bueno, en este caso les voy a hablar un poquito del procedimiento de evaluación de la conformidad que estuvimos trabajando entre México y Colombia. Como les mencioné, en México está considerado en el mismo documento como un apéndice normativo. En Colombia lo manejaban de manera independiente al documento normativo. Sin embargo, tratamos de homologar el procedimiento para tener una misma finalidad en el proceso de certificación. ¿Y por qué hablamos de proceso de certificación? Bueno, porque estamos hablando de productos, que es la película de acolchado, lo cual se enfoca más al establecer las especificaciones o determinar especificaciones bajo un proceso de certificación. Nuestro procedimiento de evaluación de la conformidad establece disposiciones generales, las cuales nos indican los requisitos, ¿no? O más bien a quién le va a aplicar el procedimiento de evaluación de la conformidad. En este caso podemos mencionar que el documento establece que el procedimiento es aplicable a fabricantes, a productores o importadores de películas de acolchado que comercialicen en territorio nacional. También se menciona que la elección del laboratorio está a responsabilidad o elección del particular
o del interesado en la certificación, así como nos indica que el informe de pruebas tiene una vigencia de 6 meses a partir de la fecha de emisión. Sin embargo, si posterior a los 6 meses se requiere utilizar este informe, se tiene que pedir una ratificación al laboratorio que lo expidió, corroborando que se trata del mismo material y se mantienen las mismas condiciones que se evaluaron, y con eso podemos obtener nuevamente o utilizar ese informe. También nos habla de requisitos generales. En este punto, en general, se indica la documentación administrativa que el interesado debe entregar. En México sí es importante establecerla de manera muy puntual, ya que al haber diferentes organismos, lo que se pretende es homologar los requisitos que cada uno debe de solicitar al momento de iniciar un proceso de evaluación. También en requisitos particulares nos está hablando de la documentación técnica que el interesado tiene que entregar al organismo de certificación. Por ejemplo, los informes de prueba, una declaración bajo protesta donde manifieste que la muestra que se va a entregar para pruebas pertenece o es representativa de una familia de productos. También nos indica el procedimiento, las características para agrupar en familia las películas de acolchado. Entre estas, las características que se establecen es que tiene que ser del mismo material de fabricación, el mismo tipo de película de acolchado y sobre todo que sea de la misma planta productiva. Esto estuvimos comentándolo en el grupo de trabajo y bueno, fueron los criterios que se aceptaron. También nos habla el punto de muestreo, donde nos indica que el muestreo es por parte del particular en una certificación inicial y tiene que tomarse al azar de un lote o de la línea de producción. Y la cantidad de muestra que se va a utilizar para fines de evaluación de la conformidad tiene que estar establecida entre el organismo de certificación y el laboratorio, ya que en ocasiones cada laboratorio pide una cierta cantidad de muestra para poder evaluar. Obviamente tiene que haber un mínimo, pero esto es establecido entre el organismo y el laboratorio. También nos habla el punto, creo que más importante, es el procedimiento de certificación. Ahí nos indica el esquema, en este caso, el esquema de evaluación. Se estableció la modalidad de pruebas periódicas o el esquema de pruebas periódicas al producto. Y un punto importante es que si se cumplen los requisitos, tanto administrativos como técnicos, la certificación tiene una vigencia de 3 años para lo que es la película de acolchado recuperable y de 5 años para la película biodegradable. ¿Por qué se establecieron 5 años? Bueno, hay que considerar que la misma norma y las pruebas de biodegradación y ecotoxicidad nos establece que como mínimo se tienen que cumplir en 24 meses. La biodegradación se tiene que cumplir por el 90% de biodegradación tiene que cumplirse por lo menos en 24 meses, ya que estamos considerando un ciclo de cultivo entre otros. Y por lo tanto, la certificación se consideró 5 años. Con la certificación, obviamente cuando se otorga, tiene que venir un seguimiento. En el documento se establecieron seguimientos anuales. Es importante mencionar que en la norma de acolchado recuperable, el seguimiento se toma una muestra nuevamente por el organismo de certificación, ya no por el interesado, para demostrar que el producto que se certificó mantiene las mismas condiciones y se le hacen todas las pruebas. En el caso de la norma de biodegradación o de película de acolchado biodegradable, también se hace de manera anual. Sin embargo, derivado de que las pruebas son muy largas, se establecen pruebas críticas para poder evaluarla y en el seguimiento demostrar que se mantienen las mismas condiciones. Obviamente, el seguimiento, si se da, se continúa la vigencia del certificado y si no, bueno, se entra a un proceso de suspensión o de cancelación. También nos habla de la renovación del certificado y una de las condicionantes es que los seguimientos se hayan cumplido de manera satisfactoria. Y obviamente se dé cumplimiento a las pruebas aplicables.
El, el PEC también considera condiciones para ampliar o reducir el alcance del certificado, de acuerdo con la clasificación que nos establece la misma norma. Y finalmente también un punto que se agregó es que se permite la ampliación de titularidad para la emisión de certificados. Este es algo que al menos en México se ha tratado de, se ha exigido o más bien o ha sido funcional el ampliar la titularidad, obviamente dependiendo de qué tan crítica es la aplicabilidad o lo que se quiere preservar con la normativa. En términos generales, este es el procedimiento y bueno, si hubiese alguna palabra adicional, perdón, una pregunta, en un momento más en la sesión de preguntas y respuestas lo podemos considerar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí mi compañera Diana les voy a explicar este punto. Y como parte de la divulgación de este documento, entonces hemos elaborado una infografía, la cual va a estar disponible en las páginas web de cada uno de los organismos de normalización de los países. Esta infografía resume un poco el proceso, el contexto, de dónde viene este proyecto, nos habla sobre las definiciones importantes o relevantes para entender el contexto de los documentos, trae un breve resumen de cada uno de los documentos y los beneficios que se esperan, así como las personas, la información de contacto donde pueden solicitar como ampliación de estos documentos en cada uno de los países. Entonces era para compartirles este resultado también que tuvimos de este proyecto, que también pueden tener a la mano y les puede ayudar a conocer más a profundidad estos documentos. Siguiente, por favor. Entonces, Gloria, te doy la palabra. Gracias. Bueno, en términos generales, la conclusión de estos documentos que agradezco mucho porque como bien lo mencionó Diana, fue una experiencia bastante enriquecedora conocer y la forma de trabajar y las buenas prácticas que tuvimos, bueno, es algo importante. Obviamente, como conclusiones, es que estos documentos nos ayuden a promover en la agricultura protegida la economía circular. Como bien, se desarrollaron dos documentos, uno que sea en materiales convencionales, pero que se puedan recuperar después de su uso, y la parte biodegradable, que lo que se espera es que el mismo producto sea amigable con el medio ambiente, con su entorno y se pueda degradar y que no afecten negativamente el crecimiento de las plantas. Podemos decir que con estos documentos, que son documentos técnicos, son una herramienta normativa que apoya la implementación de buenas prácticas en pro del ambiente en este sector, la agricultura protegida. También, como dijo Diana, genera la infraestructura. Recordemos que para evaluar la conformidad de un producto, pues lo primero que tenemos que tener es el documento, la norma base. Si no tenemos el documento, bajo qué especificaciones o bajo qué requisitos vamos a poder demostrar que se está cumpliendo o que no se está cumpliendo. Entonces, la base principal es la norma y esto lo que pretendemos es que ya con este documento que establece la metodología para evaluar cada una de las características de los productos, puedan interesarse laboratorios de pruebas que generen la metodología o que implementen la metodología y que se acrediten, y esto va a apoyar a la infraestructura de la calidad de los países. También, y ahorita le pediría su opinión a Diana, tenemos que impulsar la mejora continua del sector. En ambos países, como vieron, en México la agricultura protegida va en aumento. Obviamente hay una necesidad a nivel mundial sobre el proporcionar alimentos a las personas, a los animales, y esto genera que hay que buscar técnicas que ayuden a que cada vez produzcamos más. Entre más personas, más producción se requiere. Pero hay un tema importante. Sabemos que también hay que tomar conciencia, porque así como producimos, hay datos muy alarmantes en el que se dice que al menos creo que un tercio de los alimentos se disponen a la basura.
También esto es importante. Creo que este proyecto nos dio la pauta para conocer las buenas prácticas que se realizan en cada uno de los países, el intercambio de información, el cómo trabajar, porque esto también fue creo que una limitante, ¿no? El entender cómo trabaja cada país, el que tiene procedimientos establecidos donde el gobierno puede tener un papel muy importante para la emisión de las normas y también que estas normas puedan ayudar o que sean una base para promover legislaciones, ¿no? Que ayuden a promover, a regular y a reutilizar los materiales plásticos no valorizados. Este es el punto y las conclusiones que de alguna manera podemos compartir con ustedes. Diana, si quieres también apoyarnos. De acuerdo con estas conclusiones. La parte de impulsar la mejora continua es que definitivamente lo que se quiere con estos documentos es su aplicación, es su uso. Y tras su uso podemos ir mejorando todas estas especificaciones, podemos ver cómo se manejan, mejor, digamos, cómo se mejoran los requisitos de acuerdo a las particularidades. Y su uso es el que nos va a dar esa mejora continua. También, ya Gloria lo mencionaba, pero reitero que es muy importante ver las buenas prácticas que existen en otros países. No somos, en cada país no somos los únicos que manejamos, digamos, ciertos procedimientos o ciertas metodologías para hacer cultivos o para usar el plástico. Entonces, ver las buenas prácticas de otros países es muy importante y pues agradeciendo mucho a este proyecto que nos permitió conocer cómo lo hace México y cómo ha venido avanzando en este uso del plástico para la agricultura y la horticultura. Con esto, pues, creo que cerramos nuestra intervención, Gloria. Así es, les agradecemos su tiempo y si hubiese alguna pregunta, pues estamos a sus órdenes. Gracias. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat sobre la Sí, norma así es. de biodegradación. Tenemos varias preguntas, pero lo que creo que dentro de lo que expliqué, la pregunta es si se evalúa además la de biodegradabilidad, la compostabilidad. Entonces la respuesta es sí. Entonces hay varios ensayos que comprenden la compostabilidad. Preguntan si se ha evaluado la generación de microplásticos en esta etapa de uso. Directamente no, pero con los criterios y los criterios de longitud, espesores que se dan dentro del documento, digamos que pueden estar contemplados en la etapa de uso. Otra pregunta sobre la norma de biodegradación es em, la biodegradación de estas películas, ¿cómo se espera que suceda? ¿La norma indica su retiro y su biodegradación en determinado sitio o cómo se espera que suceda? Gracias. Bueno, la norma de biodegradación lo que dice es que se debe, digamos, conservar muestras del plástico que ha sido utilizado, ¿sí? Para poder ir haciendo diferentes ensayos y que se hagan los ensayos previamente a su utilización, también para ver si son aptos para biodegradarse o no. Todo esto, digamos que está ampliado en los anexos del documento y así se espera que suceda, es decir, que se hagan los ensayos previos, se use, se guarde una muestra y se vaya viendo, obviamente, cómo está, digamos, cómo se ha venido dando esa biodegradación en el sitio que se ha usado el plástico. No sé si Sí, Gloria quieres complementar. sí, recordemos que la norma de acolchado biodegradable, su objetivo es que ésta no se retire tras su utilización. La Total. intención es que se mantenga en contacto con el suelo o con la tierra y que la misma acción de los microorganismos lo vayan degradando y que esta degradación no vaya a afectar ni a la fauna ni a las plantas en un siguiente ciclo. Si bien se ha hablado de los microplásticos, creo que se han buscado técnicas y materiales que precisamente ayuden y las pruebas que se establecen en la norma lo que buscan es eso,
buscar que el 90% al menos en 24 meses se pueda biodegradar, que el 90% como mínimo se convierta en CO2 y como bien que no haya una afectación, ¿no?, de metales pesados, que haya una ecotoxicidad. Esto es muy relacionado con las pruebas que se le hacen a la compostabilidad y por esa situación también se hace con lombrices, ¿no? Hay unas pruebas de ecotoxicidad con lombrices y en esta nos dice que hay una cierta población de lombrices que no puede morir cuando se está haciendo la prueba, porque si no quiere decir que le está afectando y por lo tanto no se puede utilizar ese material plástico. Ahora, también hay que ver que hay literatura en la cual, y sobre todo en España, que ellos tienen una experiencia amplia en el uso de acolchados y sobre todo están promoviendo el biodegradable, en el sentido de que se recomienda en ocasiones que el plástico se mantenga en por lo menos 2 ciclos de cultivo. ¿Para qué? Para que haya una degradación total y obviamente se tiene que ir monitoreando. Creo que esta es una iniciativa que se tiene que poner en práctica, sobre todo va por el tema de tener materiales sustentables o materiales que sean amigables con el ambiente. Sé que nos hace falta mucho. Les puedo comentar que una de las preguntas que nos dijeron en México es que no se tenía mucha experiencia en el uso de acolchados biodegradables. Sin embargo, uno de los objetivos legítimos para poder normalizar es que el producto ya se está instalando, comercializando en el país y por lo tanto es necesario empezar a regularlo. Por eso la importancia del proceso que nos mencionó Diana, porque es ahí donde se involucra a todas las partes interesadas para participar y opinar, en estos documentos. Entonces, ¿los documentos son mejorables? Sí, pero necesitamos el aporte de todos y sus comentarios van a ser bien recibidos. Gracias y espero haber podido responder la pregunta. Sí, la ampliaste muy bien, Gloria, muchas gracias. Entonces, sí, para tener en cuenta como todos estos temas que hemos ampliado a raíz de esa pregunta. Hay otra pregunta que es del director de sustentabilidad de Implarsa, una empresa dedicada a reciclar y regenerar residuos plásticos, y que han creado una línea de reciclaje exclusiva para el alcolchado y con evaluaciones de laboratorio y fichas técnicas. La pregunta es, ¿el plástico que se produce una vez reciclado es funcional, de alta calidad y que se hace un upcycling que lo puedo dirigir en otras cadenas de valor de mayor exigencia? Gloria, creo que esta pregunta es directa para ti. Dice, ¿hay una norma que dé las directrices para este reciclaje en México? Les quiero comentar que se están desarrollando normativas para promover las directrices, tomando como base normas internacionales. Lo que sí les puedo comentar es que NICE tiene una norma mexicana que es la NMX 277, que se llama Manejo Sustentable de Plásticos Agrícolas para su reciclado. Lo que se pretendió con esta norma fue establecer las etapas de cómo se tiene que recolectar, almacenar y procesar el plástico. ¿Por qué se generó esta norma? Porque en un momento dado se nos informó que el material plástico que se estaba generando en la agricultura se estaba reprocesando para el sector de juguetes, para un cierto sector de juguetes, lo cual obviamente alertó a la industria. Hay una asociación mexicana de recicladores y lo que se pretendió fue establecer las bases para lo cual decir, estos tipos de plásticos, si no se limpian, si no se da un buen tratamiento, no pueden estar en contacto con el organismo, ¿no? O sea, con cualquier tipo de fluido no puede estar en contacto. Se pueden generar otros tipos de productos como las estacas, como bardas que van directamente al sector agrícola.
Ese documento lo pueden consultar en la página de NICE, se las vamos a poner en el chat por cualquier cosa, pero en términos de directrices se está trabajando para adoptar las normas internacionales. Tenemos otras preguntas en nuestro chat. Una es, las pruebas de biodegradabilidad y ecotoxicidad para las películas biodegradables son como las piden la norma NMX E273 y E288, ya que si un laboratorio ya se acreditó de acuerdo a estas normas, podría también, podría también tener la acreditación de esa prueba en esta nueva norma. Son equivalentes. Ambos documentos, tanto la norma mexicana E273, que son para plásticos de un solo uso, y la 288, pero principalmente la 273, hacen referencia a metodologías de la OSD y por lo tanto son pruebas equivalentes donde se determina la biodegradación, nada más que en tiempos diferentes. A plásticos de un solo uso es máximo a los 6 meses la biodegradación. A las 12 semanas se tiene que dar la biodegradación o de fragmentación. El caso de la norma de acolchado nos marca que esta biodegradación se tiene que dar por lo máximo o mínimo como a los 24 meses. Entonces son muy equivalentes, también se hacen pruebas de ecotoxicidad y la diferencia es que en la norma de acolchado están metiendo pruebas con lombrices. Pero creo que si un laboratorio ya tiene infraestructura para lo que son plásticos de un solo uso, va a ser mucho más fácil ampliarse en esta normativa y poder evaluar su cumplimiento. De acuerdo. De todas formas, a la construcción de los documentos se hizo la homologación con los documentos que pueden ser aplicables, que ya existen en el país, en cada uno de los países para el uso de estas normas. Hay otra pregunta relativa a la biodegradación. Entonces, para no leer la pregunta, digamos, totalmente, porque hay más en el chat y ya veamos cómo contestado algo sobre esto, dice, ¿cómo se relaciona con los cultivos anuales? Mira, la parte de biodegradación en la norma, hay un anexo donde explica cómo sería el ciclo dependiendo del cultivo, dependiendo del el suelo y dependiendo del clima. Entonces, esa biodegradación, digamos que no se da como, no se aborda desde la norma directamente o digamos, o general para todos los cultivos agrícolas o horticultura, sino se da específico de acuerdo al tipo de cultivo, de acuerdo a las condiciones del suelo, a las condiciones climáticas que afectan también la parte de biodegradabilidad y da otras indicaciones en caso de que haya, digamos, como un daño o algo que se salga de las condiciones normales que pueda afectar la biodegradabilidad del alcolchado. Entonces, esto es lo que pasa y tendríamos que ver, dependiendo del cultivo, dependiendo del clima, de las condiciones climáticas y de las demás condiciones, cómo podría darse ese espacio o esa biodegradación en cuánto tiempo, porque la norma sí lo sugiere de acuerdo a esas condiciones. Entonces, no sé si Gloria, si tú quieres agregar algo más ahí. Sí, estoy de acuerdo con lo que mencionas. Creo que es importante indicar que las pruebas de laboratorio son un indicativo del desempeño que pudiese tener el producto en condiciones normales. Sin embargo, va a depender mucho, como bien lo dijo Diana, del tipo de suelo, de la zona, ¿no? Las condiciones climáticas y sobre todo el tipo de cultivo que se va, perdón, a tener. No es lo mismo las condiciones para un melón que para una fresa, ¿no? Un jitomate, un tomate. Entonces, es importante que primero evalúen la calidad de la película, que pidan los certificados de las materias primas. Hay productos que ya están certificados en otros países y sobre todo que sigan las recomendaciones de instalación del fabricante. Esto nos va a ayudar a que
el producto cumpla con las expectativas. Sabemos que en condiciones normales pueden haber un sinnúmero de variantes, pero la intención es que propongamos la utilización de materiales con nuevas tecnologías. Sabemos que la película convencional es la que tiene más utilización en el mercado. Sin embargo, es la que está generando también más residuos no valorizados. Y la intención es que con esta norma y con buenas prácticas y con empresas como la que nos indican Implaza, se pueda llegar a una economía circular. De Entonces, acuerdo. les pediríamos mucho, apóyennos con la revisión de las normas y obviamente la infografía para eso también se desarrolló para dar información de lo que hay, difundirla y quien pueda adaptarla, bueno, creo que se puede acercar con los organismos correspondientes. Gracias. De acuerdo, Gloria, muchas gracias. Para cerrar como la sesión de preguntas, nos preguntan en México cuándo estarían vigentes estas normas y si son de manera voluntaria o obligatoria. Bueno, hay una situación en México ahorita, hace falta la publicación de un reglamento, por lo cual ya estarán disponibles, creo que el organismo las tendrá disponibles a la brevedad como especificaciones técnicas NICE. Obviamente, en cuanto se publique el reglamento, estas normas van a migrar o estas especificaciones van a migrar a ser normas mexicanas, ¿no? O estándares mexicanos. Sin embargo, son de aplicación voluntaria hasta en tanto una regulación no haga exigencia a las mismas. Entonces, creo que hay que cambiar también o entender que no es necesario que nos obliguen a cumplir con cierta normativa. Las normas son herramientas que nos sirven para mejorar la calidad de los productos y para dar cumplimiento. Y en este sentido, creo que algo muy importante que tenemos que ver es que el planeta nos está pidiendo ayuda, ¿no? Y tenemos que buscar iniciativas que lo puedan ayudar. De Ese sería acuerdo. el comentario. Gracias. De acuerdo. En el caso de Colombia, los documentos ya están disponibles, son documentos totalmente voluntarios, a menos de que haya una legislación que así lo exija, y pues ya se encuentran disponibles en el organismo de normalización. Em, Creo que, Sonia, ¿cómo estamos de tiempo? No sé si podemos ver otra pregunta, no sé si hayan más preguntas en el chat. De todas formas, creo que estamos en el tiempo de cerrar. Así Por mi es. parte, agradezco mucho la oportunidad de haber participado en este proyecto, de haber aportado a él. Doy muchas gracias a Gloria, que siempre nos apoyó con sus conocimientos de buenas prácticas ya aplicadas en México. Colombia espera aplicar estos documentos y muchas gracias a todos. Gracias por mi parte también. Muchísimas gracias. Les doy las gracias. Ha sido un placer participar y creo que nos dio un indicativo que hay que trabajar y desarrollar más normas para este sector en particular, ¿no? Al igual que en otros sectores. Y bueno, fue un placer también aportar algo de mis conocimientos en estos documentos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana y Gloria, por su intervención. Gracias también por haber respondido a las preguntas que estaban en el chat. Les informamos a todos, y era una pregunta que también estaba en el chat, que si se iban a compartir las presentaciones y que dónde se podría ver posteriormente este webinar. Posteriormente les llegará un correo a todos a los asistentes, donde estaremos adjuntando el enlace del canal de YouTube de NICE, donde podrán ver este webinar otra vez, y también se enviará en el mismo correo la presentación que se hizo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación, a las expositoras y a quienes intervinieron en esta sesión. Muchísimas gracias. Esperamos realmente que esta iniciativa pues traiga muchos beneficios
a la agricultura y horticultura en nuestros países. Y pues como indicaban Diana y Gloria, los documentos en Icontec los pueden consultar en la tienda virtual de Icontec o en la sala de consulta de Icontec ingresando por nuestra página web. Y ya Gloria dio las indicaciones de la espera en la que estamos para que los documentos sean publicados en México. Entonces, muchísimas gracias a todos y feliz día para todos. Muchas gracias a todos por su asistencia y gracias Sonia y gracias a todos por A todos, habernos gracias. acompañado. Un placer. Gracias. Hasta luego. Bye. Feliz día. Gracias, tengan buen día y felicidades.